Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuro San Luis. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, gracias. ¿Sí? Sí. ¿Todo bien? Sí, todo Qué bien. chido que estés por acá. Gracias. Y también qué chida la banda que decidió dar un clic para checar este contenido. El día de hoy estamos con Alejandra Betancourt, con quien consideramos que estamos listos para esta conversación. Y antes de empezar a grabar, estábamos empezando a platicar un poco. Cuéntanos un poquito de tu proyecto. Tú tienes un proyecto bastante interesante, que es una especie de fusión de danza Sí. con pintura. Sí, pintura, como corporal, como dibujo, ajá. ¿no? Sí. ¿Cómo llegas a este concepto? Bueno, pues la idea estaba como en mi mente desde hace muchos años atrás, mientras estudiaba como la carrera en danza contemporánea. Pero lo veía muy lejano, era así como también desde muy pequeña me gustaba dibujar y como que siempre pues nunca lo dejé, ¿no? Era así como de vez en cuando A la par dibujaba. lo seguías. Ajá, solamente que el dibujo sí era algo como más empírico. Y la danza pues sí llegó como a un nivel como profesional. Sí, estabas llevando una formación académica. Ajá. Y todo. Y de dibujo no. Entonces, como que sí, como la idea era tenía como una inquietud de que qué pasaría si las dos cosas que me gustan hacer como podrían coexistir juntas, ¿no? Okay. Entonces, pero como que no me imaginaba cómo. Hasta que de repente estaba en la carrera y vi que una artista plástica que también es artista escénica, vino a San Luis con un taller que se llamaba Taller de Dibujo y Movimiento. Entonces me llamó muchísimo la atención. Y me metí, como lo exploré y dije, wow, o sea, sí es posible, ¿no? Hacer como... Pero ella es como... Bueno, ella se llama Galia y ella es como un opuesto a mí, porque me acuerdo que ella se formó profesionalmente como artista plástica, ¿no? Okay. Y la danza también la había hecho como desde pequeña y como que también lo siguió haciendo. Y entonces sí es como raro porque yo me formalicé como... Bueno, no, yo me profesionalicé en la danza y fue al revés. Entonces como que... Entonces sí, como que aprendí muchísimo de ella. Y no sé, como que también conocer su trabajo a fondo me llamó demasiado la atención. O sea, tú tenías la idea de en algún momento, bueno, más bien, ¿no? Había algo en tu mente que decía, si algún día puedo fusionar las dos cosas. Ajá. Que me laten. Pero realmente no tenías un bosquejo como tal de cómo hacerlo. Sí. Cuando ves a esta chica... Me inspiré bastante. Fue como, es posible. Es posible. A lo mejor no en las mismas, o sea, como tú dices, a lo mejor sí hay una especie de sistema inverso, pero vamos, está la opción de que puedan convivir. Ajá, entonces como que sí me inspiré demasiado. Y ya, entonces, pero como que no le presté tanta atención en ese momento, ¿no? Como que se quedó ahí. Y ya después que terminé la carrera en pandemia. Y sí, fue como un proceso un poquito fuerte, pero también, bueno, también como algo que quería yo hacer como terminando la carrera era como empezar a moverme como dentro de el país y de la escena, como con un proyecto propio. Y entonces me empecé a cuestionar así como de, ¿pero qué proyecto? O sea, ¿qué voy a hacer? Y fue así como de, oye, pero pues me llama la atención esto, ¿no? ¿Por qué no yo misma investigar las formas de hacerlo? Y eso, entonces como que sí, fue un proceso así de sentarme y escribir literal así como de, ok, o sea, ¿cómo podría existir? Entonces, y aparte de ella habías visto, ya con la referencia de ella, ya empezaste a investigar, ¿viste más propuestas a nivel México o estaban...? Pues a nivel México sí hay, bueno, aparte de ella, de Galia, también vi como por ahí a otra chica, pero no recuerdo su nombre, que también como que lo enfocaba mucho su trabajo, pero como hacia niños. Okay. Entonces, y desconozco la verdad dentro de México quién más lo esté haciendo, pero sí, seguro hay alguien más por ahí. Y también como que lo había visto mucho como también en otros países extranjeros, ¿no? Así como de la danza y la pintura y el dibujo y todo eso. Y bueno, total, pero como conmigo en mi
trabajo de introspección y de propia investigación, pues ya en mi mente como empecé a diseñar posibles ejercicios, ¿no? Donde los dos existieran. Entonces, pues eso, sí me basé como en cosas como que ya había como visto, como dentro de la danza, pero dije, ok, pero si le sumo como lo del dibujo, ¿cómo sería? Y ahora, digo, entiendo, o tú dime si me equivoco, cuando es un ejercicio, sí lo llevas, obviamente los pasos de danza pues son movimientos que tienes estudiados y todo, pero al hacer ya el acoplarlo con figuras que vas a crear en un lienzo, ¿es parte de improvisación? ¿Es como va surgiendo la sensación del movimiento? ¿O tú ya llevas una idea de qué es lo que vas a plasmar a la hora de estar haciendo el baile? Pues dentro de... Bueno, es que danza dibujada, después de como de todo esto, ejercicio de plantearlo y crearlo, danza dibujada primero surgió como un taller, ¿no? Y en el taller sí habían como distintos ejercicios que diseñé. Que en realidad se hizo como taller con esta premisa de que sea como colectivo, como el laboratorio y la creación. Entonces, pues muchos ejercicios sí se hacen como en base a ayuda de otros, ¿no? Entonces hay un ejercicio que yo le llamo así como, bueno, porque también tengo estas dos vertientes, que es como para público en general, adultos, y para niños y niñas. Entonces, tengo un ejercicio que se llama, por ejemplo, para niños les digo, es dibujo de espaldas, ¿no? Entonces es como con el estímulo de alguien atrás de ti y tú enfrente de un papel, alguien dibuja como en tu espalda. Y entonces esa información tú la trasladas al papel. Y ya, por ejemplo, ya que son a los adultos más grandes, ya como que les pongo así de, no, pues es un dibujo por sensación táctil, ¿no? Entonces como exploramos eso. Entonces, sí, la verdad es que nunca se sabe, bueno, dentro del taller nunca se sabe qué va a salir. Pero en sí el fin del taller, como yo lo diseñé, era para crear una forma orgánica de desarrollar movimiento corporal. Y en sí como, pues sí, para que toda persona sin tener experiencia en danza o en dibujo pueda llegar a tener esa experiencia. Entonces, en base a eso como que se diseñó. En sí, o sea, las personas que han tomado el taller son pocas quienes son como que se dedican a la danza. O sea, es algo que llegan ahí literal nuevos. Ajá, que se dedican a la danza, se dedican como al dibujo. O sea, pocas veces es así como de, no, pues sí, yo me dedico como al dibujo, o sí, yo me dedico como a la danza, ¿no? Entonces, sí es bien interesante porque sí es como, fue uno de los propósitos al principio, como si acercar a gente que nada que ver con estas dos, pues sí, áreas del arte, ¿no? Pero sí, pues así, bueno, fue como un ejemplo de un ejercicio, pero existen como muchos otros, ¿no? Exacto. Y eso es para la parte de los talleres que llevas a cabo. Sí, de los talleres. Tú comentabas ahorita hace unos minutos que había una intención tuya de generar una propuesta y decías, pero es que ¿qué voy a proponer? O sea, ¿qué voy a hacer? Para poder a lo mejor, no sé si sea la palabra, hacer una especie de gira, a lo mejor a diferentes estados o a diferentes lados de San Luis. ¿Cómo es que presentas? Digo, porque esto es para los talleres, pero ¿cómo haces tú la propuesta para moverlo? ¿También es como taller o también sería como una especie de montaje escénico, ya nada más contigo o con otros bailarines? Sí, bueno, se empezó a mover así como taller literal para público en general, pues sí, como presentando la carpeta, espacios culturales, instituciones culturales y así. Pero después, o sea, como en el camino del taller, me acuerdo que hubo un festival en Mazunte en el cual como que tenía muchas ganas de ir. Y me dijeron así de vente, y me propusieron como presentar algo, ¿no? Entonces fue así de, tengo ganas también como de presentar algo yo, un solo, porque nunca había como creado algo de mí para mí, ¿no? Entonces, porque siempre había bailado como bajo la dirección de alguien, otro como coreógrafo, parte de un ballet o así. Ajá, de un colectivo. Entonces fue así, dije, bueno, está bien la propuesta como para empezar a crear.
ahora sí como escénicamente yo y conmigo, ¿no? Entonces fue así, pero entonces sí me cuestioné qué voy a crear y tenía como toda esta información del taller y lo de danza dibujada y dije, bueno, voy a tomar como herramientas que he encontrado ahí y las llevo como a la escena, ¿no? Okay. Entonces así surgió un trabajo unipersonal que se llama Manos al Óleo. Entonces literal pues sí fue como llevar todo eso que había descubierto en el taller pues justo como a la escena, pero solo conmigo, que tengo muchas ganas como de ya hacerlo como colectivo, ¿no? Okay. Que sea con más gente, que sí ha llegado a suceder, pero más que nada como en presentaciones de cierre de taller. Sí, como la parte final para ya cerrar las actividades. Sí, pero nunca ha sido como con ya un montaje. Un montaje y sí moverlo como con más gente y no solamente yo solita. Okay. Pero sí, o sea, como que así, pues sí, esto ha pasado como en 2 años, okay. Entonces sí se han pasado bastante. ¿Y cómo ha sido la respuesta de la banda? Bueno, enfocado más, no tanto en el público que toma los talleres, sino ya cuando moviste la propuesta a las escenas, a las personas que hacen los bookings para los lugares como culturales o lugares teatrales, ¿cómo lo has recibido? Sí, pues... Pero tengo entendido que de repente ese es un grupo un poquito cerrado, que de repente a cuestiones nuevas es como... necesito que tengas un background que me llame más la atención para poderte dar el espacio, para poderte dar la oportunidad. No sé si sea el caso. Sí, bueno, cuando lo empecé a querer mover fuera de San Luis, sí estuve así como enviando la propuesta a muchos espacios. Fueron muchos nos y también fueron, pues sí, la mayoría, o sea, sí fueron como sís, pero también era así de, bueno, ahora entonces hay que llamar la atención del público, ¿no? Invitar a la gente. Entonces también cuando tú no eres como de ese lugar, porque la primera vez que lo moví como a otro lugar también me fui así como de bien extremista hasta Oaxaca, ¿no? Okay. Y pues sí, pero porque tenía muchas ganas de ir para allá. Entonces también es como el pretexto, así de, tengo ganas de ir a este lugar, pues voy y me muevo con el taller. Pero aparte creo que Oaxaca, bueno, el concepto general que se puede llegar a tener es que es una cultura o sea, es una sociedad muy cultural, ¿no? Sí. Como que sí están abiertos mucho a consumir el arte. Sí consumen. Entonces, bueno, allá fue, pero también me acuerdo que llegué y el plan era como dar el taller en Puerto Escondido. Okay. Entonces, llegué, eso fue en 2021. Entonces llegué y semáforo rojo, ¿no? Entonces también fue como toda una experiencia así de, no, pues no va a venir tanta gente por esta situación y cosas así. Entonces sí fue como moverlo fuera de tu zona como ya conocida es difícil. Claro. Y eso, pero sí, después en el Istmo me fue muy bien como con los niños. Okay. Bastante bien, o sea, sí fue una respuesta, no me lo esperaba como tanto, o sea, de repente habían ahí 20 niños y yo así de una locura que no podía, a veces me cuestionaba. ¿Y desde qué edades van? O sea, por ejemplo, niñez, ¿qué edades más o menos es el promedio que estás teniendo en los talleres? El taller sí lo hago como, más que nada por las dinámicas de los ejercicios y todo eso, sí lo hago de 5 años en adelante. Igual siguen estando muy chiquitos, ¿no? Sí, también ahí tengo ahorita como la verdad me gusta mucho trabajar con infancias y justo también creo que a través del taller como que lo he descubierto. Y bueno, en sí pues fue así, en el Istmo fue muy bien recibido. Después también estuve en Quintana Roo, en Playa del Carmen. También fue bien recibido, no fueron tantas sesiones ahí, pero también como la gente que fue, estuvo interesante. Y la primera vez que presenté como este trabajo unipersonal de Manos al Óleo, pues fue en Oaxaca, Mazunte. Y tuvo una respuesta súper linda, la verdad. Sí. O sea, sí, creo que también como el festival en sí tenía como una energía muy bonita, pero sí como para hacer el estreno y que haya sido como la primera vez que se presentaba, sí fue así bastante interesante. Qué chido. Ajá. Oye, y al final, no sé si exista tanto de los talleres o como de las presentaciones que llevas a cabo. Al final, ¿se hace una interpretación de lo que queda plasmado? ¿O es como, bueno, ya quedó esa obra, ya quedó la pintura que se hizo y ya está? Fíjate que pocas veces, bueno, creo que nada más me ha sucedido una vez, porque me acuerdo que en Mazunte
sí se deshizo como muy pronto como era parte de un festival y iban a haber como otras funciones, o sea, posteriores, como que sí se quitó y... Sí, para cambiar el stage. Ajá. Y la última vez que lo bailé fue en Mérida, en un festival también allá en Yucatán. Y esa vez me acuerdo que sí se quedó un ratito como al final, fuera del foro. Y sí como que hubieron ahí algunas miradas así como de, ¿qué es esto? Okay. Pero sí, y siempre, o sea, bueno, con Manos al Óleo me he dado cuenta que sí hay un patrón ya, o sea, como que no siempre es igual, pero sí hay cosas que siempre queda plasmado como algo circular. Pero también es porque yo también, aunque no sea como algo muy fijo y muy establecido, sí me conozco ya y ya sé que recurro como a veces a las mismas cosas, entonces por consecuencia es como un resultado muy, muy similar. Un patrón, como dices. Un patrón, ajá. Y pues eso sucede. Entonces sí, siempre es como distinto. Okay. Y a veces también como me cuestiono, así como de bueno, con esto que quieres llegar, ¿no? Así como de qué quieres transmitir. Pero como que me he dado cuenta que en mis trabajos también escénicos y como me he dado cuenta que soy como muy, muy simple, como no soy muy pretenciosa en querer así como interpretar más de lo que ya está. Creo que el trabajo como por consecuencia ya habla por sí solo, ¿no? Y también creo que la gente y el público le da como su propia perspectiva y su propia... Sí, no, pues como dicen, a final de cuentas el arte, más allá de una definición o de incluso un mensaje, es más bien como provocar una reacción, provocar algo, ¿no? Sí. Y ya va a depender de cada receptor cómo sea el mensaje. Sí, entonces también es algo como muy curioso que ha pasado como a lo largo de esto, porque también, bueno, este sí fue muy inconscientemente, pero hay una biodanza que se llama Trazos de Arena. Okay. Esto sucedió mucho antes de Manos al Óleo y creo que como que de ahí surgió también un poquito la idea de ya llevarlo a la escena. Y también, pero ahí fue bien curioso porque pues fue en la playa, entonces literal, o sea, dibujé moviéndome pero en la arena. Okay. Entonces también como que surgió ahí algo interesante y también sí, también ha sido una videodanza que esa videodanza ha sido muy bien recibida. La última vez que se transmitió fue en un festival en Chile, entonces también es como, no sé, sí es un trabajo del que estoy como muy orgullosa. Y ahí, por ejemplo, el montaje, hay cámaras videodance, entonces ¿se pone de cenitar la cámara o cómo es Eso fue, pues es que fue en una playa. También fue en Oaxaca, en una playa que está allá a un costado de Mazunte, que se llama Playa Mermejita. La hice ahí conocí a las personas con las que la hice, unos amigos, y bueno, fue muy, o sea, como que fue muy espontáneo cómo se hizo, porque yo como que nada más me cautivé mucho por el espacio, la naturaleza. Ajá, y dije, me gustaría hacer algo acá, pero... Yo esperaba hacer como una improvisación así, tú sabes, así como para un videíto en Instagram y ya, ¿no? Un reel y ya. Un reel y ya. Y de la nada como que contacté con estos amigos que son Maya y Víctor. Y fue así como tenían el super material, así como él tiene un dron, ella la cámara, y fue así como de wow, o sea, ¿en qué momento como se manifestó todo esto? Entonces sí, o sea, nos pusimos a jugar literal un día en la playa y pues como de, pues veamos qué sucede. Entonces, y así sucedió y la verdad es que tuvimos como resultado un trabajo bien lindo. Y también esa videodanza también ya va a cumplir 2 años este año y se ha movido bastante. Entonces, sí. Oye, y si la banda, por ejemplo, quisiera a lo mejor entender un poco más el concepto de lo que tú como creadora quieres llevar, ¿cómo podrías definir Manos al Óleo? O sea, ¿cómo lo describirías? Una semblanza, por ejemplo. Una semblanza de Manos al Óleo. Bueno, pues como tal vez la poética detrás de este trabajo es eso, como lo exploré mucho como desde las manos, porque también yo como en mi propio descubrimiento como bailarina, es que
suelo usar mucho las manos al bailar. O sea, siempre cuando improvisaba, como eso, como que exploro mucho la extensión de los brazos y las manos. Y justo también dije, bueno, o sea, sí las exploro bastante. Entonces fue así de, vamos a darle como foco a las manos. Okay. Y también como desde una perspectiva tal vez un poquito más, pues sí, poética, más como introspectiva, es de que sí pienso que las manos, o sea, son receptoras como de mucha información y también dan mucha información, o sea, las dos vías. Las dos vías, ajá, y también siento que comúnmente la gente siempre es como las manos, o sea, el saludo, el tacto, como que damos mucha información con las manos. O cuando ya quieres hacer mucho énfasis en algo es cuando las usas, ajá, ¿no? Sí, entonces como que también dije, bueno, o sea, siento que si las manos, o sea, contaran historias, wow, de todo lo que han sentido. Partiendo de esa premisa. Ajá, y partiendo como de esa premisa dije, bueno, voy a explorar las manos. Entonces, sí, de hecho, como en la sinopsis de Manos al óleo, ahí dice eso, es como las manos en ese lienzo te están contando como su historia. Sí, ¿no? Sí, ya me aterrizó un poco más. Sí. Ajá. Oye, ¿y qué planes traes? Digo, ya estamos ahorita en marzo. Ya es el tercer mes de este 2023. ¿Qué planes, qué andas tramando para este año? Para este año, pues sí siento que Danza Dibujada es un proyecto que siempre va a estar a mi lado y eso, pero pues ahorita estamos a punto como de iniciar una residencia de creación. Ok. Y pues eso va a ser. También estoy pues, ahorita estoy aquí en San Luis, pero me estaré moviendo de nuevo a Oaxaca, pero sí para un proyecto un poco más estable. Es un proyecto que sí va de la mano con la danza, pero también estoy explorando como otras herramientas, otras posibilidades. Las plataformas. Sí, y pues nada, voy a estar trabajando en un proyecto de aprendizaje autodirigido, educación alternativa, también como trabajo con infancias y eso, entonces pues nada, también me ha resultado muy interesante porque también es algo que al lado de la danza como que he estado trabajando en los últimos 2 meses, ¿no? En los últimos 2-3 meses. Sí, como el trabajo desde ahí, Si la banda quisiera conocer más sobre tu proyecto, igual voy a entrar en contacto contigo para esta parte de talleres o para los proyectos que vienen, ¿dónde te pueden ubicar? Pues bueno, estamos en redes en Instagram como Danza Dibujada. También me pueden encontrar en YouTube para ver así también como otros trabajos, como Alejandra Betancourt. También mi Instagram personal es Ale Betancourt, AB. Y sí, pues ahí me pueden buscar y también pueden ahí seguir como el trabajo y el registro de lo que es Danza Dibujada. Qué chido. Qué chido que estuviste por acá. ¿Te gustó el espacio? ¿Cómo te sentiste? Sí, muchas gracias. Sí. Muy cómoda. Qué bueno. La idea es generar un hub donde proyectos, plataformas, creativos, creadores como tú pues tengan la oportunidad de poder platicar un poco más allá de dónde va su proyecto, qué ideas traen, qué planes traen, y básicamente es eso, es generar un poco de difusión, porque así como tu plataforma, hay un buen de plataformas aquí en San Luis que se están haciendo y que vale la pena conocer. Sí, ¿no? Sí, bastante. Qué chido que estuviste por acá. Sí, muchas gracias. Gracias a ti y también gracias a ustedes que decidieron dar un clic para checar este contenido. No olviden seguirla, no olviden seguirnos también a nosotros como Futuro San Luis en todas nuestras redes sociales, que es donde damos difusión a este tipo de proyectos que la neta es que vale la pena conocerlos. Y pues sin nada más que decir, nos vemos la que sigue.